Buenos días, mi nombre es Andrea Hernández y yo le voy a hablar sobre la auditoría interna y el control interno. Para ello le voy a dar una introducción al origen y naturaleza de la auditoría. El origen de la auditoría comienza como una necesidad social cuando la civilización occidental logró su paso a la Edad Media, al periodo del Renacimiento. Hasta ese entonces no se veían grandes transacciones de dinero, sino cuando surge en el inicio en los reinos el préstamo de dinero. Es ahí cuando surge la necesidad de contar con una persona que fuera imparcial y que pudiera dar fe a la transacción. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército tuvo que afrontar con varios cambios, tanto tecnológicos como de procesos, y es ahí cuando surge la necesidad de ofrecer una certeza, una buena implementación de estándares de seguridad y confiabilidad en la aplicación o uso. Es por ello que sin saber empezaron a desarrollar, a implementar metodologías de auditoría y contadores a su proceso. Lo anterior demuestra que la auditoría comenzó como una necesidad de control, de evitar errores, fraudes, desfalcos y prevenir que personas se apropiaran de riquezas que no les pertenecían. Es hasta el año 1862 en donde por primera vez aparece la profesión de auditoría bajo la supervisión de la Ley Británica de Sociedades Anónimas, y es hasta el principio del siglo XX en donde toma importancia en el desarrollo de la economía de los países. Pasamos a su definición. Uno de los conceptos más destacados fue por Arthur Hunt, el cual dice que la auditoría es una comprobación científica y sistemática de los libros de cuentas, comprobantes, registros financieros y legales de una firma, de un individuo, firma o corporación. Entonces, con el propósito de determinar la integridad, exactitud de la contabilidad, mostrar la verdadera situación financiera de las operaciones y certificar los estados e informes que se rindan. Y aquí pasamos a la clasificación. Y es que hay un amplio campo de aplicación de auditoría, pero nos centraremos en lo que es la procedencia del auditor, específicamente la auditoría interna. La auditoría interna, para los auditores, para el Instituto de Auditores Internos, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Ayuda a una organización a alcanzar sus objetivos estableciendo un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría interna? Uno de los objetivos más importantes es controlar y revisar los procesos cuando las empresas van creciendo. Es importante que una persona verifique el camino financiero que se está tomando, detecte inconvenientes y proponga mejoras. Entre los objetivos más importantes que debe tener la auditoría interna está evaluar permanentemente los controles internos establecidos por la administración y proponer mejoras en la eficacia de los procesos, verificar el cumplimiento de objetivos, políticas y metas a corto, mediano y largo plazo establecidas por la dirección, evaluar cualitativa y cuantitativamente los medios para obtener información para el proceso de toma de decisiones, determinar la eficacia en la utilización de los recursos económicos de la entidad, verificar la existencia de sistemas de información, registro y control que proveen resultados veraces y oportunos, y establecer medidas preventivas y correctivas de acuerdo a evaluaciones realizadas anteriores. El control interno. El control interno es definido como un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de la organización, diseñado para proporcionar una seguridad razonable en cuanto a los siguientes objetivos: en cuanto a la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables. La confiabilidad de la información financiera. La contabilidad capta operaciones, las procesa y produce información financiera que será de utilidad para los usuarios en el proceso de toma de decisiones. Esta será de utilidad si se presenta de manera oportuna y si la entidad cuenta con sistemas que permitan estabilidad, objetividad y verificabilidad. En cuanto a la efectividad y eficiencia de las operaciones, nos referimos a que se debe tener siempre seguridad del cumplimiento de las actividades en cuanto a un mínimo de esfuerzo, una asignación de recursos y máximo de efectividad, de acuerdo a lo establecido por la dirección.
Y en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, es que toda acción que emprenda, que emita la entidad, la dirección, debe siempre cumplir con las disposiciones legales del país y con la normativa del ente, es decir, con sus políticas, las cuales deben ser conocidas por todos los usuarios de la entidad. Ahora pasamos a las características de un sistema de control interno satisfactorio. ¿Qué debe incluir? Un plan de organización que provee una segregación adecuada de responsabilidades y deberes. Un sistema de autorizaciones, procedimientos y registros que provea un adecuado control de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Prácticas sanas en cuanto al desarrollo de las funciones en cada uno de los departamentos, recursos humanos de alta calidad y adecuados para cada responsabilidad. Pasamos a los elementos del control interno, y son 4. La organización, como venimos hablando, el plan de organización de acuerdo a los objetivos y necesidades de cada empresa, los procedimientos, que son los pasos a seguir durante y posterior en cada operación, el personal, que debe ser un personal adecuado y capacitado, la supervisión, que es indispensable para el adecuado funcionamiento de la empresa. Pasamos ahora a los principios del control interno, los cuales se dividen en 3 grupos, aplicables a la estructura orgánica, y es que la estructura orgánica debe ser definida con bases firmes, es decir, con una separación de funciones de responsabilidad limitada y un adecuado establecimiento de responsabilidades de autoridad a cada persona. Aplicables a los procesos y sistemas. Todos los sistemas integrados o no deben tener claro que el control es indispensable para salvaguardar los recursos que serán posteriormente destinados a las operaciones. Estos son como pruebas de exactitud que permiten detectar errores que han cometido algunos funcionarios, uso de numeración de documentación, uso de cuentas de control y uso de dispositivos de seguridad. Luego pasamos a la aplicación en cuanto a la administración del personal, las cuales tienen criterios básicos como capacitación, que sea un personal adecuado, capacitado, vacaciones, rotación del personal y pólizas de seguro, cauciones. Confianza en los sistemas de control interno. Deberá efectuarse un estudio de evaluación adecuada en el control interno como base fiable para la determinación, alcance y naturaleza, y momento de realización las pruebas en las cuales se deberá concretarse los procedimientos de auditoría con el fin de generar una indicación confiable de su situación para mejorar su gestión y sus operaciones establecidas en cada proceso, ayudando a la información financiera de recursos disponibles sean utilizados de forma eficiente, bajo criterios técnicos y que permitan asegurar su integridad, custodia y registros oportunos. La gerencia deberá vigilar de modo constante las estructuras de control interno para determinar si ésta opera debidamente o si hay que hacer alguna modificación oportuna de acuerdo a los cambios y condiciones existentes. La evaluación final de la confianza depositada en los sistemas de control interno es un juicio del auditor, la cual deberá ser adecuadamente justificado si se sigue un método lógico y adecuado para cada empresa y también de acuerdo a la estructura del sistema de control interno, ya que no todas las empresas tienen los mismos procedimientos. El conocimiento por parte del auditor de los sistemas de control interno de una entidad es una pieza absolutamente necesaria para que ésta pueda estar en condiciones de valorar riesgos y para poder detectar un error significativo en las cuentas anuales. Llevado al extremo, el auditor debe tener información suficiente sobre los sistemas de control interno de una entidad para así poder llegar a planear si dicha entidad puede ser o no auditada. Una entidad con un débil sistema de control interno normalmente dará origen a una opinión denegada por parte del auditor. A la hora de determinar si el alcance y la naturaleza de los procedimientos de auditoría van a llevar a cabo es fundamental para la realización de una auditoría eficaz y eficiente. El auditor tiene necesariamente que conocer y efectuar una evaluación a nivel que se proceda en función de la confianza que el auditor espere depositar en el control interno durante la realización de su trabajo. Si el sistema de control interno de una entidad debe determinar la manera
en que son aplicadas las políticas y procedimientos, su uniformidad, su aplicación, para que las personas que han llevado a cabo puedan concluir efectivamente que estén operando. Revisión de sistemas de control interno por parte del auditor. El auditor debe utilizar el conocimiento que ha adquirido para identificar los riesgos de las posibles o tipos y manifestaciones erróneas, significativas, y diseñar pruebas de auditoría para realizar su extensión y la fecha de su realización. Una vez que el auditor ha adquirido un conocimiento general de la estructura de control interno, estará capacitado para decidir el grado de confianza que depositará en los controles existentes para la prevención y detención de errores potenciales importantes, o bien si directamente los objetivos de la auditoría se pueden alcanzar de manera eficiente y efectiva a través de aplicación de pruebas sustantivas. Dicho conocimiento se refiere a los siguientes componentes: el ambiente de control, ya que es la actitud de la dirección con relación a la importancia de control interno dentro de la entidad. El proceso de evaluación de los riesgos de la entidad. Es el proceso utilizado para la entidad para la identificación de los riesgos relevantes del negocio, de los objetivos de la información financiera para la toma de decisiones y qué acciones se deben tomar frente a dichos riesgos para la evaluación de los resultados de las mismas. 3. Los sistemas de información. Son procesos de negocio relevantes en la información financiera. Es el sistema integrado de la infraestructura. Esto incluye todo lo que es hardware, software, informático, personal, procedimientos, todos los datos o toda la información requerida para el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Esto permite aplicar reglas de negocio, enriquecer las oportunidades de disponibilidad y exactitud de la información, reducir riesgos de control, confianza en los sistemas o programas de procesamiento de datos, cambios si se requieren cambios no automatizados de los sistemas o de los programas. 4. Las actividades de control son políticas y procedimientos que ayudan a garantizar el cumplimiento de las direcciones dadas por la dirección. Y 5. Las actividades de supervisión, que es el proceso de evaluación de efectividad de los controles internos durante un periodo de tiempo. Cuando se desarrollan pruebas de efectividad de la operación de los controles, el auditor obtiene evidencia de la auditoría que los controles operan eficientemente. La constancia a la cual se fueron aplicados y por quién y para quiénes fueron aplicados. Esto incluye a la naturaleza de las pruebas de control, que es un tipo de procedimiento que requiere obtener evidencia de la auditoría si el control estuvo operando eficientemente durante un periodo de tiempo sometido a una auditoría. Oportunidades de las pruebas de control. Esto depende de que el auditor determine el tiempo de periodo de confianza que son estos controles. Si el auditor aprueba los controles y los controles funcionan durante un periodo de tiempo y su efectividad es la obtenida, y luego realiza otras pruebas para verificar que le den los mismos resultados. Esto es evidencia de que se haya presentado cambios en controles específicos o subsecuentes en auditorías anteriores. Extensión de pruebas de control. A mayor confianza del auditor, mayor efectividad de las operaciones de control en el riesgo valorado. Mayor es la existencia de las pruebas de controles que realizan los auditores. En la medida en que incrementa la tasa de desviación, opera un atributo particular e incrementa la extensión de los controles. Enfoque de las pruebas de control. El enfoque para efectuar la auditoría mediante una revisión analítica y profunda en los controles internos requiere que se agrupen de forma organizada las transacciones de cada negocio. ¿Con qué finalidad? Las pruebas es reunir evidencia suficiente para concluir si los sistemas de controles establecidos por la administración prevendrán o detectarán y se corregirán errores potenciales que pudieran tener un efecto importante en los estados financieros o dentro de las mismas operaciones de la empresa, la cual permite confiar que el control como fuente de seguridad general de auditoría y disminuir el alcance de las pruebas sustantivas. Estas pruebas están diseñadas para respaldar la evaluación aparente de la contabilidad de los procesos de controles en específicos.
La evaluación será determinando si el proceso de control está funcionando de manera efectiva según fueron diseñados durante un periodo determinado. Una vez obtenidos los resultados de las pruebas de cumplimiento llevadas a cabo sobre los componentes de los sistemas de control, el auditor deberá llegar a la conclusión si los controles suministran suficiente seguridad, sobre si los errores deben ser prevenidos, detectados con razonable prontitud de una manera con la fiabilidad e integridad de los registros contables. Si por el contrario los resultados no fuesen satisfactorios, el auditor debe investigar el porqué de los mismos y llegar a planear una estrategia de auditoría elegida y correctiva, cambiando ciertos modelos de control interno donde está cada empresa. Este es un aspecto relevante que llega a la conclusión de que la estrategia no ha sido adecuada por el auditor y deberá replantearse el trabajo efectuado. Por consiguiente, son costos adicionales de la auditoría. Gracias. Mi nombre es Lilianis Millán y voy a hablar de la coordinación entre auditores independientes y auditores internos. La coordinación entre la auditoría interna y externa es provechosa, ya que por este medio se obtiene una mayor eficacia tanto en el trabajo del auditor interno como del externo. Esta coordinación debe ser cuidadosa para obtener la máxima ventaja en ambos aspectos y sin que los resultados afecten al carácter independiente que debe marcar al auditor externo. Para ello es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. El auditor externo debe asegurarse por medio de pruebas de observación que considere necesarias la eficacia del trabajo del auditor interno. El auditor externo no debe comprometerse haciendo saber por adelantado qué cuentas, actividades o informaciones va a revisar ni hasta qué punto lo va a hacer. Tanto el auditor interno como el externo deben conservar su propia identidad, es decir, no deben hacer el uno o el otro el trabajo que le corresponda a otro. El alcance del trabajo de auditoría interna abarca objetivos y actividades, tanto financieras como operacionales, mientras que el examen ordinario del auditor externo está encaminado a obtener evidencia suficiente para que soporte una opinión sobre la fiabilidad global de los estados financieros anuales. Al coordinar el trabajo de los auditores internos con el de los externos, el director de auditoría interna debe asegurarse que el trabajo de los auditores internos se realice de acuerdo con las normas de auditoría y que no se duplique el trabajo de los auditores externos, que deben confiar a estos efectos en la cobertura de la auditoría interna. La auditoría interna puede acordar la realización de trabajos para los auditores externos referidos a su auditoría anual de los estados financieros. Clasificación de errores. Existen diferentes tipos de errores. Errores de transcripción. Este error se produce debido a una publicación incorrecta. Errores de comisión. Cuando la transacción o el monto contabilizado se registra incorrectamente en los libros de contabilidad o en los libros mayores, diarios, etc. Errores de omisión. Cuando las transacciones no se registran en los libros contables originales ni se registran en el libro mayor. Error de principio, cuando el registro de las partidas de las transacciones no se lleva a cabo de acuerdo con el principio de contabilidad. Se trata de un error de principio. En este sentido, y una vez identificados los riesgos, así como el establecimiento de los procedimientos para dar respuesta a los mismos, reuniendo evidencia suficiente y apropiada de que al juicio del auditor sea necesaria, el auditor tiene la responsabilidad de evaluar el efecto de los errores identificados en la auditoría y de los errores no corregidos, si es que existen, en los estados financieros. Los errores pueden ser resultado de la inexactitud al reunir o procesar información de donde se preparan los estados financieros, la omisión de una cantidad o revelación, la estimación contable incorrecta provocada por una mala interpretación de los hechos que la originan, los juicios de la administración referentes a la determinación de estimaciones contables, que el auditor considera no razonables o porque la selección y aplicación de las políticas contables de la entidad son consideradas inapropiadas por el auditor. En general, los errores pueden surgir por actos involuntarios o por algún tipo de fraude. Los errores identificados durante la auditoría se deben acumular, es decir, se puede designar una cantidad por debajo sobre la cual los errores serían sin consecuencias y no necesariamente ser acumulados porque el auditor espera que la acumulación de tales cantidades no tenga un efecto material en los estados financieros, por la expresión claramente sin consecuencias, es decir, no es material. La naturaleza de los errores y las circunstancias de su presencia son indicativos de que otros errores podrían existir y que cuando sean considerados como errores acumulados durante la auditoría podrían ser materiales.
Un error puede que no sea un suceso aislado, es decir, puede ser evidencia de que existan otros errores. Por ejemplo, cuando el auditor identifica que el error pudo surgir de una falla en el control interno o de supuestos inapropiados o métodos de evaluación que han sido utilizados por la entidad. El conjunto de errores acumulados durante la auditoría se acerca a la materialidad. Si el conjunto de errores acumulados durante la auditoría se acerca a la materialidad, puede ser que exista un nivel de mayor riesgo de posibles errores no detectados, que de tomarse en cuenta en la acumulación de los errores podrían exceder a la materialidad. Asimismo, podrían existir errores sin detectar debido a la presencia del riesgo de muestreo y riesgo de no muestreo. El auditor debe comunicar de manera oportuna todos los errores acumulados durante la auditoría a nivel apropiado de la administración y requerir que se corrijan los errores. La corrección de la administración de todos los errores le permite mantener la seguridad en los libros y registros y reduce el riesgo de errores en los estados financieros en el futuro. Por el efecto acumulado de errores que no son materiales sin corregir relacionados con ejercicio de años anteriores. Muchas gracias. Espero que se encuentre bien. Mi nombre es Olua Padrón y hablaré acerca de algunos fraudes que se han realizado. La Lotería Nacional de Beneficencia fue víctima de un fraude en el periodo 2004-2006. Esta lotería fue víctima del fraude debido a que miembros de autoridad con cargos con peso se confabularon para realizar este fraude. Los miembros eran el interventor del Ministerio de Hacienda y dos coordinadores de las comisiones de los sorteos. Bien, estos eran los encargados de realizar los registros de las anotaciones de los sorteos. Durante los sorteos, a medida que van saliendo las torombolas, se va anotando y llevando el registro, por medio de uno de los funcionarios autorizados por la comisión de sorteo, y estos levantan un acta. Esta acta lleva la firma de tres personas, la cual son el presidente de la LNB, el gerente comercial y el interventor del Ministerio de Hacienda. El interventor y los coordinadores de la comisión se confabularon para realizar esta estafa, robando entre 153 sorteos que van desde premios desde $5 hasta $2.000. Esto llamó la atención de los vendedores, los cuales veían al interventor durante los sorteos y posteriormente los veían que cobraba algún premio. Los sorteos eran grabados, y al comprobar las grabaciones con los números que habían en los registros y darse cuenta de que eran irregulares, se pasó a la fiscalía en el periodo 2006. Bien, durante 2 años, desde el 2004 al 2006, el interventor y los dos coordinadores se aprovecharon y violaron el sistema de control interno debido a que no había una barrera que protegiera. ¿Cuál es la barrera? No había nadie adicional a ellos que comprobara que los números de las comisiones, que los números de los sorteos fueran iguales a lo de los videos grabados. Eso era por ahí se podía violentar el control interno en cuanto al cobro de las comisiones, al cobro a los premios. Y luego también que la firma en el acta era digital, la cual estaba al acceso de ellos y podían falsificarla, o sea, podían copiarla. Por esa parte podemos analizar de que por ahí fue que en los cuales ellos pudieron violentar el control interno de la Lotería Nacional de Beneficencia y cobrar los premios. Como dije, los premios eran de entre $5 a $2.000. 153 casos en los cuales algunos cambiaron números completos, y otros solo cambiaron, registros completos, y otros solo cambiaron algunos números. Gracias. Otro fraude que podemos mencionar es el que le ocurrió a la maderera La Victoria, Nicaragua, 2004-2005. El contador Bustop falsificó la firma del gerente general
y aprovechó de sus influencias y de su conocimiento del control interno de la entidad para robar a la empresa. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo realizó? Bueno, Busto pedía los documentos contables para realizar los cálculos del tributo, y una vez realizado el cálculo, enviaba un memorándum vía fax a la empresa para pedir el libramiento de los cheques. Una vez realizado esto, colocaba cobras al portador y uno de sus socios iba y lo cobraba. Para no levantar sospecha, Busto enviaba una copia del supuesto tributo pagado y falsificaba el sello al pie del documento. La estafa fue descubierta posteriormente a que un cheque fuera rebotado por parte del banco por falta de saldo. Obviamente la maderera le pidió al contador Busto que pidiera una copia de todos los cheques emitidos, y también le pidió al contador, se lo pidió al banco. Busto, sin saber de lo que estaba haciendo, que estaba ocurriendo, sin conocimiento de esto, emitió una copia con las copias de los cheques, pero obviamente con los números, digamos que los datos adulterados. Mientras que comprobaron con lo que emitió la empresa, comprobó con lo que había emitido el banco y lo que él les había dado, se confirmaron las sospechas. El caso fue cerrado en el 2005 y Busto y sus cómplices robaron alrededor de 600 millones de guaraníes. Creo que esto es todo y bueno, esperaremos sus preguntas, profesor.